Bien, muchísimas gracias. Quiero expresar en primer lugar, como siempre, mi cordial agradecimiento a Alex Academy Perú por brindar este tipo de actividades en favor de todo el gremio jurídico que hoy nos convoca, no solamente por Zoom, sino también por la plataforma virtual de Facebook. Conocemos muy bien nosotros quienes exponemos en esta institución las diferentes actividades que realiza Alex Academy con todo su brillante equipo, como Karen y entre otros doctores. De verdad, mi agradecimiento en primer lugar a ellos y también a los que se han conectado hoy día para por lo menos hablar un poquito acerca de este tema de la antijuricidad. Quiero expresar mi agradecimiento a ustedes, ¿no? Hoy es feriado, estamos en Semana Santa y bueno, compartiremos unos momentos hablando de este tema que en definitiva es muy importante dentro de la construcción de la teoría del delito, que es la antijuricidad. Así es que también, finalmente, en este punto, quiero expresar mi saludo cordial por Semana Santa, que Dios los bendiga, que Dios los cuide mucho, que Dios siempre esté con ustedes presente, a efecto de que puedan desenvolverse de la mejor manera en sus trabajos, en su salud y en todo lo que ello representa. Por ese lado, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a empezar rápidamente. ¿Puedes proyectarlo toda la pantalla, por favor? Listo. Entonces, bueno, yo te voy diciendo, pasa la diapositiva y poco a poco vamos. Listo. Ahí nomás, sí. Bueno, cuando nosotros hablamos acerca de este tema de la antijuricidad, nos referimos pues a una categoría dogmática de la construcción de la teoría del delito, ¿correcto? Es decir, cuando en definitiva vemos la constatación de un evento criminal, ya sea por las formas que se conoce de la dogmática procesal, ustedes saben, cuando una persona irrumpe con un bien jurídico protegido por el Estado en ámbito dogmático, cuando alguien tiene un conflicto intersubjetivo de intereses en el ámbito procesal, o cuando alguien rompe el pacto social de Thomas Hobbes, que representa la convivencia en sociedad en una determinada nación, y aquella persona que rompe justamente ese pacto social, evidentemente el Estado, ¿no? Eh, instará pues una sanción punitiva en este caso. Sea la forma en la cual se representa un evento criminal, una noticia criminal, nosotros sabemos que hay muchas formas. De oficio, siempre lo sigue el Ministerio Público. Ello está taxativo en la Constitución política, incluso hasta antes que el Código Procesal Penal de 2004, Decreto Ley 957, esté vigente. Ya consideraba al Ministerio Público como el titular de la acción penal. Sin embargo, el Código Procesal Penal de 2004, el Decreto Ley 957, pero que entra en vigencia a partir del año 2006 en Huaura, y poco a poco en los diferentes distritos judiciales, y hoy por hoy lo tenemos en todo el Perú, siendo Lima el último distrito judicial que faltaba. En el título preliminar representa que el titular de la acción penal, el titular de la carga de la prueba, es la Fiscalía, ¿no? El Ministerio Público. Entonces, la Fiscalía en este punto a la noticia criminal, correcto, va a realizar actos de investigación en sus diligencias preliminares con el apoyo de la Policía Nacional. Cualquier tipo de delito. ¿Mm? También hay otra forma, digamos, de accionar esta institución a través de una denuncia de parte, ¿no? Directamente el, el agraviado, se podría decir, ¿no? Y finalmente, pues, por una acción popular donde cualquier persona en, que esté con una posesión de garante, en definitiva, puede denunciar hechos delictivos. Por ejemplo, yo puedo constatar la lesión de una persona, ¿no? Que en definitiva estoy por la calle y veo que una persona está lesionando con un agente contuso a otra persona. Entonces ahí podría yo detenerlo, sí me ha autorizado por un tema de acción popular, correcto. Bueno, son formas, digámoslo así, de inicio, de parte o de acción popular de representar una denuncia o empezar la acción penal, se podría decir.
En ese entender, cuando vemos la constatación de esa noticia criminal, cuando alguien ha matado, cuando alguien ha robado, cuando alguien ha realizado un acto de corrupción o cuando alguien ha vulnerado, digámoslo así, siendo un funcionario público, de pronto se ha coludido con una empresa o hay un interés indebido, o cuando alguien ha blanqueado, ¿no?, dinero de la forma, pues, en el tema de lavado de activos, o cuando alguien ha llevado mercancía ilícita, puede ser drogas. En definitiva, la Fiscalía empezará con una investigación preliminar, posteriormente una investigación preparatoria. He ahí, en los actos iniciales, donde la Fiscalía empezará a tomar ese hecho, correcto, ese hecho, y esa construcción factual, esa construcción de los fácticos, dará lugar, pues, a que se incline a una tipicidad. Y esa tipicidad dará lugar a un análisis, en un inicio dogmático sobre ese hecho, darle sentido, ¿no? Darle tipicidad, darle un nombre y apellido, darle cuerpo a ese hecho. Entonces, el Código Penal recoge conductas que están taxativadas en el Código Penal, valga la redundancia. Sin embargo, hay conductas que no están tipificadas dentro del Código Penal, esas conductas serán pues totalmente atípicas. Pero las que están adscritas en el Código correcto, en el Código Penal, que es la norma estática, donde está estatizado las normas, porque la norma dinámica implica que se dinamice a través de un procedimiento. Pero la norma estática representa, tanto en la parte general y sobre todo en la parte especial, los delitos. Ese hecho, bajo el principio de legalidad, el fiscal hará un análisis de tipicidad en su vertiente subjetiva objetiva, de antijuricidad y de culpabilidad. Y frente a ello estamos frente a la construcción de la teoría del delito, que es súper importante para que también aquella persona imputada sobre un delito, aquella persona que, digamos, está investigada, sepa sobre qué hecho y sobre qué delito lo están investigando. ¿Para qué? Para que también esta persona imputada, investigada, procesada, ejerce su derecho a la defensa. ¿Correcto? Entonces, eso es el sentido del análisis de tipicidad. Y vamos a los niveles, ¿no? Investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. A medida que va yendo, ¿no?, la investigación, el fiscal también puede variar su tipicidad según los hechos, según los medios, los actos de investigación y los elementos de convicción que recaben. Sin embargo, hay momentos, diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia, ¿no?, en la acusación, sobreseimiento y el juicio oral propiamente dicho. Pero la tipicidad ya se representa como una imputación totalmente concreta, ya a nivel de acusación, porque he ahí, cuando ya pasó toda la investigación preparatoria, ya sea en la forma, digamos, la investigación simple o la investigación compleja, o la de crimen organizado, que los plazos son totalmente distintos, ¿correcto? Y sus ampliaciones, en definitiva, cuando el fiscal ya concluya la investigación formalizada, ya tendrá pues esa obligación de hacer un requerimiento al juez de investigación preparatoria, ya sea un requerimiento mixto, un requerimiento acusatorio o un requerimiento de sobreseimiento. Sin embargo, hasta ahí ya el fiscal ha tenido que resolver lo que es la imputación concreta y sobre qué delito en rigor va a imputar a una determinada persona. Hasta ahí está resuelto, porque vamos a etapa intermedia a discutir los tres controles: el control formal, el control de fondo, el control sustancial y el control de medios de prueba ofrecidos por las partes, para dar lugar finalmente a lo último, al juicio oral. Correcto. Bueno, se dan cuenta que la antijuricidad forma parte de esas categorías dogmáticas de la teoría del delito y por tanto es bueno analizar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estos son los temas, no, sí, anterior, por favor. Sí, estos son los temas que vamos a tratar hoy día. Bueno, hablar de estas categorías dogmáticas, como ustedes entenderán, es amplio, esto da para una clase de una semana. Sin embargo, vamos a tratar los principales conceptos, algunas definiciones, ¿no?, como la evolución, algunas teorías, las clases de antijuricidad, las características, y también vamos a ver el estado de necesidad y la legítima defensa. Son los temas que hoy día vamos a abarcar puntualmente para, bueno, dar lugar un poco al entendimiento de esta categoría dogmática. Correcto. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, hecho esta breve iniciación, cuando nosotros pues abarcamos y analizamos el tema de la antijuricidad, emerge la problemática relativa a cómo distinguir los comportamientos antijurídicos contrarios al dictado de las normas, lo cual nos obliga a meditar sobre la existencia de comportamientos antijurídicos en las diversas ramas del derecho, pues en ellas el legislador recoge normas que se integran al contenido de la ley, así como consecuencias jurídicas para los que violan el deber de obediencia o de sumisión emanado de las mismas. Lo anterior provoca que constantemente se admita a lo antijurídico como lo contrario a derecho. Sin embargo, es conveniente también recordar que el ataque se dirige propiamente a nivel normativo, mas no a nivel ley o al derecho en su conjunto, lo cual nos arroja una respuesta vinculada con el papel de las normas y su diferencia con la ley, pues resulta inadmisible pretender homologarlas y darles el tratamiento de sinónimos. Para explicar el problema que enfrenta la antijuricidad, podemos recurrir a la teoría de las normas, por ejemplo, de Binding, ¿no? A partir del cual este autor se enfoca en demostrar que el delincuente no actúa en contra de las leyes penales, sino que concreta lo que la ley penal precisa. Pero es usual la expresión en el sentido de transgresión o violación de la ley penal, las cuales tienen sus ventajas, pues nos permite justamente ello deducir que el sujeto activo viola determinadas proposiciones con su comportamiento. A dichas proposiciones jurídicas, Binding las denomina normas, siendo estas las que el delincuente transgrede, pues la ley que el delincuente transgrede precede conceptual y regularmente, pero no necesaria y temporalmente a la ley que dispone la forma de su condena, la cual o lo cual resulta lógico para una cuestión de sistemática, dado que el presupuesto de una teoría del delito es precisamente la existencia de tipos penales, los cuales surgen a partir de las leyes penales. Y solo ante la concreción de los tipos penales puede darse la posibilidad de una culpabilidad originada como consecuencia ¿de qué? De la antijuricidad, la misma que emana del ataque de una norma integrada a un tipo penal contenido justamente en la ley penal. En términos anteriores, podemos afirmar en este punto que lo antijurídico se entiende como la realización del tipo penal objetivo con una carga valorativa. Correcto. Por otra parte, la postura más simple respecto a la concepción de la antijuricidad es aquella que parte de su contenido semántico y la define como lo contrario a derecho, o bien lo contrario a la juricidad. Esta opinión nada aporta para analizar dicho concepto como categoría del delito, además de confundir la antijuricidad con lo antijurídico. Pues el contenido semántico del concepto de antijuricidad se refiere a la contradicción del orden jurídico a través de una acción, lo cual solo es admisible desde una perspectiva semántica o gramatical, pues en definitiva, técnicamente la antijuricidad contiene aspectos tanto de carácter formal, material, como también tanto de aspectos valorativos. Correcto. En ese entender, podemos nosotros afirmar dentro de la antijuricidad como conceptos que la antijuricidad pues es la contradicción de la realización del tipo de una norma prohibitiva con el ordenamiento jurídico en su conjunto. La antijuricidad es un juicio de valor objetivo en tanto se pronuncia sobre la conducta típica a partir de un criterio general, que es el ordenamiento jurídico. La adecuación justamente de un acto a la descripción legal
implica la violación de la norma prohibitiva o preceptiva implícita en la disposición penal. Pero esto no significa todavía que dicho acto sea antijurídico, ojo. Estando, pues, conformado el ordenamiento jurídico no solo de prohibiciones y de mandatos, sino también de preceptos permisivos, es posible que un acto típico no sea lícito, pues la tipicidad es considerada el fundamento real y de validez, que es la ratio essendi, de la antijuricidad. Y el delito como un acto típicamente antijurídico. Sin embargo, se admite, como lo hacen los partidarios de la noción de la ratio consiguiendi, que el acto puede ser justificado, por lo que no es lícito a pesar de su tipicidad. Según López Varga de Quiroga, un maestro conocido, señala que la antijuricidad es el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal, lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el derecho. Por tanto, para este profesor, la antijuricidad es un juicio impersonal objetivo sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico. La condición o presupuesto de la antijuricidad, ojo, es el tipo penal puntualmente dicho, y el tipo penal es el elemento descriptivo del delito. La antijuricidad, por tanto, para la antijuricidad entonces daremos un elemento valorativo frente a la antijuricidad, ¿correcto? Por ejemplo, el homicidio se castiga solo si es antijurídico, ojo. Si se justifica por un estado de necesidad como la legítima defensa, no es delito, ya que esas conductas dejan de ser antijurídicas aunque sean típicas. Ese es el sentido de la antijuricidad. Vuelvo a repito. El tipo penal, el tipo penal es el elemento descriptivo del delito. La antijuricidad es el elemento valorativo. Por tanto, un hecho criminal puede ser típico, pero no antijurídico. Ojo. ¿Por qué? Porque en este caso que he mencionado, por ejemplo, si bien es cierto que en el Código Penal, artículo 106, el homicidio se castiga, correcto, está tipificado en el Código Penal, pero si hay causa, correcto, hay una causa de justificación como la legítima defensa, ya no sería delito, ya que esa conducta puntualmente deja de ser antijurídica, aunque sea típica. Siguiente diapositiva, por favor. Nótese, ahí está el ejemplo. Nótese, por ejemplo, o valga la redundancia, nótese, no es otro ejemplo, nótese la importancia de la antijuricidad. Se dan cuenta en la construcción del delito. En este punto, hagamos de cuenta, por ejemplo, que la Fiscalía imputó desde un inicio, frente a la noticia criminal, un supuesto, un supuesto homicidio, correcto. Le dio sentido la Fiscalía a su tipicidad, homicidio simple. Ojo. La defensa toma el caso, hace un análisis dogmático frente a este hecho concreto, va a tipicidad, antijuricidad, llega a la antijuricidad y dice, no, claro, este es delito, pues, pero es antijurídico, correcto. ¿No? Entonces hace un análisis y acá hay una causa de justificación. Cuando mató, lo hizo por una causa de justificación, correcto, en legítima defensa, por decirlo así. Estaba con un arma en fuego el señor, y él estaba con un cuchillo, entonces le disparó en el pie, tenía el cuchillo, por su vida, pues le dio un cuchillazo, por decirlo así, en su tórax, y producto de ese cuchillazo fallece el señor. En este punto, si bien es cierto, hay un homicidio, pero el señor que le dio un cuchillazo, porque el otro tenía un arma de fuego, en definitiva, ha actuado en legítima defensa, y esa conducta del señor deja de ser antijurídico, aunque sea típico, correcto. Bien, por otro lado, el término antijuricidad expresa la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico. A diferencia, ojo, de lo que sucede con otras categorías de la teoría del delito. La antijuricidad no es un concepto específico del derecho penal, sino un concepto unitario, válido para todo el ordenamiento jurídico, aunque tenga consecuencias distintas en cada rama del mismo. En resumen,
La antijuricidad es lo contrario a derecho. Ese es el resumen de la antijuricidad. Ojo, la antijuricidad es lo contrario a derecho. El ordenamiento jurídico está constituido por preceptos prohibitivos y preceptos permisivos. La violación de los primeros, ojo, define una conducta típica, un indicio de antijuricidad. Es necesario establecer si la conducta típica realizada tiene una causa de justificación para determinar su antijuricidad. Es decir, si la acción típica se ha cometido en legítima defensa, como el ejemplo que he puesto, estado de necesidad, cumplimiento de órdenes, consentimiento, etcétera, entonces la conducta, siendo típica, no es antijurídica. Miren, repito, si la acción típica se ha cometido en legítima defensa o estado de necesidad, cumplimiento de órdenes, consentimiento, entonces la conducta, siendo típica, no es antijurídica y por tanto no hay delito. Excluyendo además el juicio de culpabilidad, que es la última categoría dogmática dentro de la teoría del delito. Pues aquí, como sostiene un gran profesor español conocido, ¿no? Muñoz Conde, Francisco Muñoz Conde, en su libro Teoría del Delito, señala que el derecho penal no crea la antijuricidad, sino que selecciona por medio de la tipicidad una suerte, digamos, o una parte de los comportamientos que generalmente constituyen ataques muy graves a bienes jurídicos, muy importantes, combinándoles con una pena. Pero como señala este profesor y maestro Francisco Muñoz Conde, ¿no? Señala que el derecho penal no crea antijuricidad, sino que la selecciona por medio de la tipicidad por comportamientos que generalmente constituyen ataques muy graves a bienes jurídicos. Pues normalmente la realización de un hecho típico genera la sospecha de que ese hecho es también antijurídico, pero esta presunción puede ser desvirtuada por la concurrencia de una causa de justificación excluyente de la antijuricidad. Si no concurre ninguna de estas causas, se afirma la antijuricidad y el siguiente paso es entonces la constatación de la culpabilidad del autor de ese hecho típico y antijurídico, ¿correcto? Por otro lado, Enrique Bacigalupo, otro maestro de Derecho Penal argentino que vive en España, sostiene que la teoría de la antijuricidad tiene por objeto establecer bajo qué condiciones y en qué casos la realización de un tipo penal, ya sea en forma dolosa o no, o activa o omisiva, no es contraria a derecho. Es decir, el hecho no merece una desaprobación del orden jurídico. Es, por tanto, una teoría de las autorizaciones para la realización de un comportamiento típico, es decir, en palabras y comunes, como diría Chayanne, ¿no? El cantante. Este profesor sostiene, correcto, que cuando hay un hecho, correcto, un hecho penal, un evento criminal, correcto, cuando hay antijuricidad le da la autorización para actuar como una causa de justificación. Ven que el derecho penal, claro, puede ser típico, pero la antijuricidad da una autorización para que pueda obrar en ese momento, porque hay algunos elementos de antijuricidad correcto en ese momento, y esto equivale justamente a que esta antijuricidad no responda a una imputación penal. Por lo tanto, es una teoría de las autorizaciones para la realización de un comportamiento típico, porque ha actuado dentro de sus márgenes, ¿correcto? Y decir que un comportamiento está justificado equivale a afirmar que el autor de la acción típica dispuso de un permiso del orden jurídico para obrar como obró en ese momento. ¿Correcto? Una acción típica, por lo tanto, será también antijurídica si no interviene a favor del autor una causa o fundamento de justificación, pues la tipicidad de una acción es, consecuentemente, un indicio de antijuricidad.
precisamente porque aquella señala la posibilidad de que ésta debe verificarse si existe o no una causa o fundamento de justificación. Esta verificación es una tarea independiente de la comprobación de la tipicidad y en cierto sentido inversa. Es independiente porque solo cabe plantearse la cuestión de la antijuricidad cuando se ha llegado a la conclusión de que la acción es típica, es decir, que se subsume bajo un tipo penal. A la vez, es inversa porque consiste en la verificación de que el caso no se subsume bajo el supuesto de hecho de una causa de justificación, por ejemplo, defensa necesaria, estado de necesidad, consentimiento presunto, etc. Bacigalupo afirma que la antijuricidad no es cualificable. Un hecho es o no antijurídico, pero no puede ser más o menos antijurídico. En este aspecto, la antijuricidad no se debe confundir con la ilicitud, que por lo contrario es cualificable, dado que un hecho típico de antijurídico puede ser más o menos grave, o sea, más o menos ilícito. Ahora bien, ¿la exclusión de la antijuricidad solo se da en el ámbito penal? Pues en la teoría actual de la justificación se pone en duda el postulado de la unidad del orden jurídico y de ello se deduce que es posible admitir una antijuricidad específicamente penal con la contrapartida de una justificación específicamente penal, vale la redundancia. Es decir, que no tiene efectos justificantes en otras ramas del derecho, por ejemplo, civil, administrativo. El postulado de la unidad del orden jurídico conducía a la unificación de los efectos de la causa de justificación en todo el orden jurídico. Así, por ejemplo, el autor que obra un estado de necesidad justificante no debería responder civilmente por el daño sufrido por el titular del bien sacrificado, dado que su acción no solo estaría justificada en el derecho penal, sino también en el civil. Este punto de vista fue totalmente dominante hasta hace algunos años, y de gran interés, pues, es la tesis desarrollada por Günther Jacobs, profesor alemán brillante, que distingue las causas de justificación específicamente penales, que excluyen la antijuricidad específicamente penal, pues reducen el contenido de ilícito por debajo del mínimo que exige el principio de constitucionalidad y de proporcionalidad para legitimar una sanción penal. Pues dada la gravedad de la sanción penal, era necesario que la conducta típica tenga un alto grado de ilicitud, pero esta intensidad no es necesaria en el derecho administrativo o civil. La consecuencia práctica sería una conducta penalmente justificada, que sin embargo no lo está en el ámbito civil, en el cual el deber de indemnizar el daño causado seguiría subsistente. Frente a tales causas de justificación específicamente penal, se deben distinguir, según la tesis del profesor Günther Jacobs, las que tienen un carácter general porque extienden sus efectos a todo el ordenamiento jurídico, por ejemplo, la legítima defensa o el estado de necesidad. Y otro sector de la doctrina llega a ciertas consecuencias similares, distinguiendo entre autorizaciones de acción y autorizaciones de intervención. Las primeras solo se justifican a la realización de la acción, pero no imponen al afectado por autorización de la acción el deber de tolerar una lesión de sus bienes jurídicos. Correcto. Un ejemplo, ahí ven en pantalla el ejemplo, ¿no? X tiene, por ejemplo, decidido publicar una imputación que afecta el derecho a la intimidad y el honor, y Y, le sustrae los documentos para salvar su honor. Esta última acción no estaría cubierta por una legítima defensa, pero sí, en opinión de estos autores, para un estado de necesidad, dado que los incisos 3, 4, 5, 7, 8 y 10 del artículo 2 de la Constitución solo otorgan una autorización de acción, pero no un derecho de lesionar bienes jurídicos. Por el contrario, las autorizaciones de intervenciones imponen al afectado el deber de soportar en sus bienes jurídicos las consecuencias de la acción justificada. No cabe legítima defensa contra quien se defiende legítimamente. Correcto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este punto, en conclusión, podemos señalar así puntualmente que la antijuricidad, en resumen, pues es lo contrario a derecho, es lo que está permitido, digámoslo así, lo que está autorizado, como diría Bacigalupo, ¿correcto?
frente a un evento criminal, si uno ha obrado en sus contornos, si uno ha obrado con una causa de justificación, con una orden de vida, ha obrado bien, entonces, sea típico la conducta y ha obrado una determinada persona correcto de sus contornos, con una causa de justificación, ¿eh? Entonces, ya no sería delito, porque ese hecho, esa realización de obrar en el rol social, ¿no? Y no sea digamos, extendido dentro de sus contornos, pues estarían representando una autorización que le da el derecho penal para que en definitiva, pues, esa conducta no sea delito. Puede que sea delito, pero no es antijurídico y menos va a ser culpable. Por tanto, habría una suerte de, digamos, de que ese señor ha obrado conforme a la norma antijurídica. Correcto. Pues bien, vamos ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ya, vamos ahora a hablar acerca de la evolución de la antijuricidad. Fue necesario en este punto esperar hasta el año de 1867 para encontrar el concepto de injusto formulado de manera técnica por Rudolf von Jhering, un gran penalista, digamos, de las escuelas penales, ¿no? Hay un libro bien bonito del profesor colombiano, uno de los grandes maestros, y yo lo conozco, fui a visitarlo en Medellín, Colombia, ese profesor Nodier Agudelo Betancourt. Esquemas de la teoría del delito. Es un libro muy bonito, cuenta su historia, cómo llegó a Alemania. Él es discípulo del profesor del finalismo, la escuela finalista de Belzel. Él está viejito, ya sufre Parkinson. Y cuando yo lo visité, tiene una biblioteca inmensa. Y en ese libro justamente narra cómo llegó a Alemania. Él estaba de paseo, hablamos del año 1980, en esos tiempos todavía. Él fue hasta Italia, y como era gran penalista, y quiso conocer al maestro de esos tiempos, pues, ¿no? A Belsen, Hans Belsen, y fue hasta Alemania, a Bonn, porque el profesor, pues, en ese tiempo era catedrático de Bonn, y llegó justamente, pues, a la universidad, y él pensó que para, pues, entrevistarse con Belsen, tenía que hacer colas, tenía que pedir permiso, pues, era todo lo contrario. Él apenas podía hablar ciertas palabras en alemán, y fue justamente ante el profesor Belsen, y en definitiva, pues le tocó la puerta y salió el mismo Belzel, y sin entenderlo bien, porque hablaba alemán y el otro español, un poquito de alemán, un poquito de inglés. Al final le dijo, así como para que diga, vente mañana, y regresó al día siguiente este profesor Nodier. Y cuando llegó al día siguiente, pues encontró con un traductor que le decía, ¿no? Bueno, le contó por qué estaba por aquí y le dijo, ¿no? Que era pues el sueño conocerlo a él, gran penalista, que el finalismo pues no era conocido todavía en Latinoamérica. Y bueno, él le invitó para que se quedara, le dio una beca para que estudie en Bonn, y justamente bajo esa beca quedaba en la Konrad Adenauer, ¿no? Y bueno, pudo estudiar la maestría y el doctorado, se quedó mucho tiempo en Alemania, y para ese tiempo llegaron, mira, conocidos penalistas de la talla del chileno Augusto Ramírez, estaba Schifrin, Basigalupo, entre otros que estudiaron pues en ahí. Y a partir de ahí trajeron pues a Latinoamérica el finalismo. Trajeron el finalismo. Pero bueno, más allá de esa historia bonita que contaba este profesor en su presentación en su libro, también hace justamente cuando habla y llega al punto de anticursidad, también, ¿no? Cita al profesor Rudolf von Jhering, ¿no? Que desde los inicios, ¿no? Entendía que la antijuricidad, pues, desde un ángulo del derecho civil limitando del penal, como una mera contradicción objetiva con el ordenamiento jurídico, de donde nació la noción de antijuricidad objetiva. Pues el pensamiento clásico, positivismo jurídico para sus cultores, causalismo para sus detractores, concibió, no, estamos bien ahí nomás, sí. Yo te voy a señalar cuando pase, ¿sí? Aquí concibió justamente a la antijuricidad como la contrariedad
del aspecto externo del hecho, que es el tipo objetivo, con el derecho, con el orden jurídico del Estado. Asimismo, como explica el profesor Santiago Mirpuch, si la antijuricidad, ¿no?, califica el hecho, y ese hecho se concebía como un mero proceso causal, pues el tipo era una construcción totalmente neutra para convertirse luego con un ligero criterio valorativo en la ratio cognoscendi, ¿correcto? Este profesor de brillante, Santiago Mirpuch, creo que falleció, un profesor español de la Pompeu Fabra, me parece que sí, Pompeu Fabra. Este profesor, ¿no?, señala que si la anticuriosidad pues, califica el hecho, y este hecho se concibe como un mero proceso causal, ¿no?, con independencia de la finalidad del autor, era lógico que la antijuricidad se refiriese al aspecto objetivo externo causal de la acción. Esta teoría llevaba a confundir a diferentes planos de análisis y de lenguaje, tanto el plano exterior, se pasaba por el análisis de los operadores deónticos, aspectos descriptivos, para con posterioridad volver al aspecto exterior y en su caso a los aspectos subjetivos en las causas de justificación y en la culpabilidad, que es un tinte psicológico. Pues debiendo caminar 2 o más veces por el mismo sendero analítico que ya se había recorrido. Para el neoclasismo, normativismo para sus defensores, neocausalismo para los críticos, la orientación neocantiana, la antijuricidad aparece como un juicio de desvalor sobre el hecho. Lo injusto se concebía como una infracción de la norma de valoración del hecho objetivo como desvalor del resultado, a diferencia de la culpabilidad a la que se reservaba el dolo y la culpa como infracción a la norma de determinación dirigida por la voluntad, según también otro maestro del derecho penal, Mesker, ¿no? El pensamiento neoclásico, sin perjuicio de haber sido el artífice del aspecto valorativo propio de los tipos, no lograba sistematizarlo. Asimismo, su distinción en la norma de valoración propia de este sector y norma de determinación postergada hasta la actualidad lo hará incurrir en asimetrías de la doctrina predecesora, ¿no? Por ejemplo, con Helmut von Weber y Alexander Razov-Dona, el paradigma estructural que lleva todo lo objetivo al entuerto y todo lo subjetivo a la culpabilidad entraba definitivamente en ese punto en crisis. Estos autores no solo pondrán en duda la pertenencia del dolo a la culpabilidad, sino que iniciarían los trabajos previos que abrirían paso a la teoría final de la acción y el apotegma objeto de valoración y la valoración objeto de la culpabilidad. Por último, el finalismo de Welser, ¿no?, como decía hace un momento Hans Welser, el profesor de la gran escuela penal, el finalismo, que hoy poco ya se aplica en nuestra vida diaria, ¿no? Pero en Paraguay sí, todavía tiene un código con corte finalista. Lo que ahora tenemos, pues, dentro del código es bien marcado las proposiciones de las teorías de Gunther Jacobs, ¿no?, Roxin, entre otros profesores nuevos, ¿no?, como Schunemann, Frisch, Freud, profesores de Okubici, ¿no?, los más jóvenes, porque ya los demás están, hoy por hoy, están ya, los han dado como profesores eméritos y están jubilados, ¿no? Por ejemplo, Schunemann, Frisch, Freud. Los que ahorita siguen vigentes, pues los más jóvenes, Kubifiel, Cayambo, me parece, de Göttingen, y varios profesores, ¿no? Pues para ese tiempo Welser, del finalismo, era quien ha puesto, a partir de su concepto ontológico de la acción, en estructuras lógico-objetivas, de otro modo, acción final, el último eslabón para la elaboración del tipo complejo. Al traspasar el dolo y consecuentemente la imprudencia al tipo, lo que antes era mero disvalor de resultados se transforma fundamentalmente en disvalor de la acción, de intención. Su efecto es proporcionalmente inverso al del normativismo.
Al ser el tipo un reflejo esencialmente de la norma de determinación, los criterios normativos de imputación propios de la norma de valoración quedan excluidos de este sector. El análisis del tipo será, entonces, de un objeto meramente descriptivo y avalorado, tanto objetivo y subjetivo, y en todo caso, sus criterios de valor estarán más vinculados con una posición ética que con un sistema de convivencia social. Descortada su filosofía de las estructuras lógico-objetivas, la sistemática del finalismo es aceptada por la mayoría de los doctrinarios en la actualidad. También se han receptado aquellos criterios valorativos elaborados por pensamientos neoclásicos, dando lugar a un supertipo o tipo hipercomplejo, en el cual se analizan simétricamente los elementos externos objetivos, internos subjetivos e intersubjetivos normativos o sociales, vale decir, los componentes descriptivos, como así también los elementos deónticos, esto es, los componentes prescriptivos. Y finalmente, siguiendo al profesor también, que ya creo que se ha jubilado, nosotros lo elegimos acá a Puno, en un congreso muy importante, a Urkin Hoysa, estimamos, ¿no?, que, pues, según su filosofía, el profesor Urkin Hoysa, también de la Universidad de Bonn, porque recuerden que ustedes en Alemania, los que suceden después de las cátedras en Bonn, siempre, pues, Belzel, los Jacobs, Urkin Hoysa, y varios profesores más, ¿no? Y tienen sus momentos de apogeo, y lo bueno que estos profesores, pues, hacen trabajo de investigación a fondo, y esos son los trabajos que hoy día conocemos, pues, que representan una ayuda dogmática a los problemas que dan lugar en nuestro tiempo. Pues siguiendo a este profesor Urkin Hoysa, ¿no?, estimamos que los errores sobre los elementos externos son errores sobre los presupuestos fácticos y por ende sobre la verdad de la situación. Se trata pues entonces de errores de hecho o de tipo. Por el contrario, los errores sobre los componentes normativos o sociales son errores que se refieren al sentido lingüístico y como consecuencia son errores sobre el sentido de la norma. Son por ello errores de derecho o de prohibición. Nuestra concepción del delito culposo, correcto, y el principio de culpabilidad derivan lógicamente en reconocimiento de que la pena no alcanza a quien realizó el hecho que configura el delito culposo en error de derecho o prohibición inevitable por defecto en la aprehensión del significado de la norma. Si bien se ve, pues, la evolución de la teoría del entuerto es la historia de la transmutación de las excepciones subjetivas que están en los elementos subjetivos de tipo tentativo y normativas, fin de protección de la norma, y reglas del tipo subjetivo y tipo normativo. Correcto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de las teorías sobre la vinculación entre el tipo y la antijuricidad. En la evolución de la teoría del delito, se han propuesto las siguientes doctrinas sobre la vinculación que existe entre el tipo y la antijuricidad. Porque ese es lo que estamos nosotros ahorita analizando, ¿no? Porque un hecho que puede ser, bajo el principio de legalidad, puede ser típico, pero no es antijurídico. Por tanto, hay una relación, hay un nexo entre la tipicidad y la antijuricidad para determinar si alguien, cuando cometió un evento criminal, cometió, pues, con causa y justificación, y entre otras circunstancias, que dan sentido justamente a la antijuricidad, ¿correcto? Por un lado tenemos una teoría que es el tipo valorativamente neutro o acromático en la relación a antijuricidad. Por otro lado tenemos el tipo como ratio cognoscendi de la antijuricidad. Y finalmente, teorías de los elementos negativos del tipo. ¿Qué implica el tipo valorativamente neutro o acromático en la relación de la antijuricidad? Según esta teoría, la tipicidad no indica nada acerca de la antijuricidad. Para el profesor, otro monstruo del derecho penal, Belling, ¿no?, creador del moderno concepto del tipo en el año de 1906, este tiene carácter puramente descriptivo y por ende, con ello no se contesta la cuestión de la antijuricidad o de la ilicitud, a pesar de su derivación de lo ilícito. Pues hay acciones adecuadas al tipo que no son antijurídicas
y por contrapartida hay acciones antijurídicas que no se adecuan al tipo. El tipo y la antijuridicidad estaban claramente separados con respecto a esta teoría. La otra teoría, el tipo como consigendi de la antijuridicidad, pues también nos apoyamos a otro maestro grande que es Max Meyer, ¿correcto? Considera a la tipicidad como un indicio de la antijuridicidad, porque señala su existencia como el humo al fuego. La tipicidad es un indicio o presunción juria tantum. En cambio, Hans Welzel, padre del finalismo, si bien con las transformaciones que implicó la construcción del tipo complejo, se hará eco de esta doctrina, correcto. En cambio, más actualmente, el profesor la Pompeu Fabra, dogmático, gran maestro, Jesús María Silva Sánchez, nos ilustra de la siguiente forma con respecto a esta teoría, que para el finalismo el tipo expresa la verbos masterier, esto es, agota la caracterización fáctica del hecho. La afirmación de la tipicidad expresa, por su parte, la verbos o Norwich Gates, es decir, la contradicción del hecho con la norma que, por un lado, supone una calificación valorativa por completo autónoma, y por otro lado, se diferencia claramente por la contradicción del hecho o con el ordenamiento jurídico en su conjunto. De ahí que se sostenga que, pese a la intensa connotación valorativa de la afirmación de la tipicidad de un hecho, la doctrina de la tipicidad como ratio consigendi de la antijuridicidad es relativamente plasmada dentro de esa antijuridicidad. Pues de conformidad con esta perspectiva, ni las causas de justificación, ningún elemento de esta afecta al hecho, sino a la valoración del mismo, con las consiguientes repercusiones en materia de error. Eso es en cuanto a la segunda teoría. Y finalmente, la otra teoría es la teoría de los elementos negativos del tipo. Weber señala que la tipicidad cierra el juicio de antijuridicidad y las causas de justificación actúan como un elemento o elementos negativos del tipo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ustedes saben, la dogmática es bien filosófica, es bien compleja, es en potencia dogmática pura. Siempre es bueno partir de estos profesores, maestros, de lo que han pensado, ¿no? Para llegar y partir y entender qué verdaderamente es la antijuridicidad. Bueno, clases de antijuridicidad. Tenemos por un lado la antijuridicidad formal, por otro lado la antijuridicidad material, la antijuridicidad genérica y la antijuridicidad específica. ¿Correcto? ¿Qué será la antijuridicidad formal? Pues es la violación de la norma penal establecida en el presupuesto hipotético de la ley penal que no encuentra amparo en una causa de justificación de las que el Código Penal expresamente recoge. Por ejemplo, el estado de necesidad, la legítima defensa. En cambio, la antijuridicidad material es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico por una conducta antisocial y dañosa, aunque no siempre tipificada en los códigos penales. Por ejemplo, la mendicidad, que es un peligro porque pueden generar robos. El ordenamiento jurídico penal peruano se guía por el principio de antijuridicidad formal, correcto. Y doctrinalmente se discute si la antijuridicidad tiene carácter objetivo o subjetivo. Se sigue la teoría de que la antijuridicidad es objetiva porque es una oposición entre la conducta humana y las reglas del derecho positivo. Estas dos últimas son objetivas. Ahora, hablemos de la antijuridicidad genérica y específica. Genérica se refiere al injusto sin precisarlo en sus peculiaridades. Específica es aquella en que el injusto está referido a una descripción específica de un delito, correcto. Un momento, voy a tomar un poco de agua que se me secó la boca. Bueno, estamos hablando de la antijuridicidad genérica y específica, ¿no? Bueno, repito, genérica se refiere a este injusto sin haber precisado en sus particularidades, y específica es aquella que el injusto está referido a una descripción específica de un delito. Pues bueno, ahí tenemos las clases de antijuridicidad. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos ahora a las características y relaciones. 1. Antijuridicidad y tipicidad. ¿Qué relación tiene justamente el antijuridicidad y tipicidad, no?
El tipo, como sabemos, tiene carácter descriptivo, ¿no? El tipo penal tiene carácter descriptivo, mientras que la antijusticia es valorativa, siempre es valorativa. Luego repito, el tipo penal tiene carácter descriptivo, mientras que la antijusticia es valorativa. Para la escuela clásica, el delito es un acto contrario a la ley, esto es, que atendía al elemento descriptivo de infracción. Modernamente, hoy por hoy, el delito viola la norma penal, no en sí a la ley penal. Por eso la conducta debe ser valorada ante la norma. De ahí que delitos iguales en su revestimiento son valorados de distinta manera. Por ejemplo, en dos homicidios, si uno de ellos es legítima defensa, deja de ser antijurídico, ¿correcto? Por tanto, esa es la distinción que se da, ¿no? Como siempre repito, un homicidio puede haber una conducta de dolo, pero no es antijurídico, ¿correcto? ¿Me entienden? Entonces, cuando esa circunstancia da, pues seguirá por homicidio. O mejor dicho, a ver, en este caso, ponemos dos homicidios. Si en ese homicidio el imputado ha actuado pues con dolo, con voluntad, y no hay una causa de justificación, por tanto, esa conducta, ¿no?, que despliega este señor, pues sería antijurídico. O sí cumple el presupuesto de la teoría de delito y vendría a ser, o mejor dicho, está dentro de un contorno. Está justamente tipificado como delito, porque el imputado obró justamente con dolo, no hay una causa de justificación. Sin embargo, si pasamos a este mismo homicidio y la persona imputada obró con una causa de justificación, correcto, o legítima defensa, ya no sería, pues, en este caso, antijurídico, correcto. Entonces, si no es antijurídico, pues ya no pasamos a la culpabilidad. Bien, ahora, el límite de la antijuricidad. ¿Cuál es el límite de la antijuricidad con la tipicidad? Si decimos que la antijuricidad es la conducta humana contraria al ordenamiento jurídico, tendríamos que esta afirmación, una antijuricidad genérica, para delimitar, se apela justamente al tipo, con lo que se tiene una antijuricidad específicamente penal. Las causas de justificación son llamadas también eximentes o causas de exclusión de lo injusto. Son situaciones que, admitidas por el propio derecho penal, eliminan la antijuricidad de un acto voluntario insumible en un tipo de delito y lo toman jurídicamente ilícito. Es decir, las acciones hacen la tipicidad, el acto se subsume en el tipo, pero no en la antijuricidad, donde el comportamiento vendría a ser justo. Estas situaciones que hacen perder la anticursidad a la acción típica tienen origen en un estado de necesidad, como la legítima defensa, o el ejercicio de un derecho, oficio, cargo o cumplimiento de ley o un deber. Correcto. ¿Cuáles son los fundamentos admitidos en la antijuricidad? En primer término tenemos el principio del interés preponderante y el otro es el principio de ausencia de interés. Cuando hablamos del principio del interés preponderante, implica que cuando el interés o bien jurídicamente protegido tiene que ser sacrificado ante otro mayor. En este caso se aplica el principio del interés preponderante. Existe cuando el sujeto activo del delito obra en cumplimiento de su deber o en ejercicio de un derecho. Ojo. Y el principio de ausencia de interés se aplica cuando el tutelaje del derecho ha desaparecido. Existe este principio cuando el sujeto pasivo consiente sufrir consecuencias. Ejemplo, en los delitos de acción privada, por ejemplo, como el delito de injuria, el delito de difamación, etc., el sujeto pasivo tiene la facultad de iniciar o no la acción penal, porque son delitos privados, correcto. Aquí no tiene nada que ver el Ministerio Público. En este tema, el agraviado podrá, pues, realizar su propia denuncia penal, ir a un juzgado, ¿no?, para que pueda tomar esa decisión de iniciar o no la acción penal. Siguiente diapositiva, por favor. Estado de necesidad. Es una condición justamente de la antijuricidad, ¿no? ¿Qué es el estado de necesidad? Estado de necesidad es toda situación de peligro actual de los intereses jurídicos protegidos por el derecho, en lo que no queda otro remedio que la violación de los intereses de otra persona. Por ejemplo,
la legítima defensa, el miedo insuperable, etc. Algunos códigos penales, como el suizo, por ejemplo, señalan que el estado de necesidad es una causa de inculpabilidad. Es decir, en Suiza, cuando alguien pues obra un estado de necesidad, ya frente a la teoría del delito es una causa de inculpabilidad, ¿correcto? Por tanto, el estado de necesidad justamente implica que al plasmarlo justamente no queda otro remedio que la violación de los intereses de otra persona, porque está en juego justamente también algunos bienes jurídicos de propia, digamos, de la propia persona, como la legítima defensa. Un ejemplo, ¿no? El caso del policía que está persiguiendo a un delincuente en una moto y el delincuente tiene un arma de fuego y le dispara al policía. El policía no le queda otra circunstancia que también utilizar su arma de reglamento y dispararlo a quemarropa o como fuera para que no le mate. Y por tanto aquí, ¿responderá penalmente el policía? No, acá sí hay hay una legítima defensa, una causa de justificación del por qué lo ha hecho. Por tanto, es típico la conducta, hay un homicidio, correcto está, pero lo ha hecho en cumplimiento también de sus funciones como policía. Su deber de policía, ¿qué es? Representa al Estado, ¿no? En proteger al ciudadano, perseguir los delitos o los actos de investigación, entre otros. Y en este punto sí habría una legítima defensa. Por tanto, no respondería penalmente el policía y ya no pasaríamos incluso a debatir el tema de la culpabilidad. Es típico, pero no antijurídico, ¿correcto? O sea, no es antijurídico la circunstancia. Elementos. Hay un elemento subjetivo, otro elemento objetivo, la ratio essendi y la colisión. En el elemento subjetivo, la conciencia de infringir un deber a causar otro mal para salvar a otro mayor, ¿correcto? O sea, en este elemento subjetivo es la conciencia de infringir un deber o causar a otro mal para salvar otro mayor. Es decir, mi vida o la tuya. Se sopesa en este caso, digamos, se hace un test de proporcionalidad. Mi vida o la vida de ti. A ver, en este caso, hay un caso en este punto en Puno. Ustedes saben que Puno ha pasado por momentos muy tristes desde diciembre, enero y febrero. Es el departamento donde han hecho digamos, mayores protestas que la gente de este lado ha ido al aeropuerto, ha querido saquear el aeropuerto, han quemado bancos, han entrado a los centros comerciales, ha habido vandalismo. Y en ello, pues, se enfrenta con la policía, porque la policía estaba custodiando justamente los bancos, el aeropuerto, sobre todo de Juliaca, y han habido, pues, muchos muertos, ¿no? Ha habido casi como 50 muertos, 40 muertos, a nivel nacional son 70, ha sido muy triste. Pero había un caso de un policía que habían quemado, ustedes escucharon, ¿no? El caso del policía que lo quemaron vivo por un lugar de Juliaca. Y el policía estaba armado, estaba con un FAL, y tenía su arma y estaba acompañado de otro policía en su patrullero de emergencia. Como ya habían muertos del pueblo, la gente estaba pues que quería quemar las comisarías. Y de hecho han quemado en otros lugares como Hilar, Julio. Sin embargo, estos policías pues estaban viniendo de hacer una ronda, pero ya habían muerto, la gente estaba enfurecida, la gente de Juliaca. Y pues el policía, lejos de utilizar justamente su arma de reglamento, no lo utilizó. No lo utilizó. Y la gente, digamos, los intervino en ese lado, eran dos en un patrullero, no dejaron que avance, lo agarraron muchas personas, el otro se escapó, pero este señor policía no pudo, y lo quemaron vivo, lo quitaron su armamento, el patrullero lo quemaron, etc. La pregunta es, ¿cómo ustedes hubieran obrado? ¿Habría una legítima defensa en ahí? Si yo como policía hubiera sacado mi arma de reglamento, yo hubiera disparado a la gente, ¿correcto? ¿Habría estado yo dentro de mis contornos? ¿Habría estado con una causa de justificación de legítima defensa, sí o no? La respuesta es sí. Yo creo que si el policía hubiera estado vivo y hubiera utilizado su arma de reglamento, definitivamente pues, no hubiera cometido delito, porque imagínense, toda la gente está a punto de quemarlo. Mi vida o la vida de ustedes, ¿no? Entonces, a esto se refiere el elemento subjetivo, ¿no? Que la conciencia de infringir un deber
o causar a otro mal para salvar otro mayor, que es pues la vida de uno mismo. Entonces yo creo que ahí, por más que lo ha estado vivo este policía, no le ha respondido penalmente, correcto. Pero pues lamentablemente no hizo uso de su reglamento, pese a que la gente tenía gasolina, tenía armas, ¿no? Armas letales como para agarrarlo al policía y destrozar todo lo que, toda su persona humana, se podría decir. Pero bueno, fue triste, lo quemaron al policía, y bueno, ahí están, siguen las investigaciones. Bueno, el otro elemento es el elemento objetivo, que es causar un mal sin tener la obligación de afrontar un peligro. Por ejemplo, hurtar tratando siempre que el dueño no se dé cuenta, ¿no? Podría ser. La ratio essendi, la razón de esta causa justificada es que constituye un estado no provocado por uno mismo. La colisión establece una colisión de valores humanos superiores. ¿Cuáles son los fundamentos, conflicto de intereses y falta de peligrosidad? Objetivamente, la teoría de la colisión de intereses dice que el fundamento del estado de necesidad está en el conflicto de intereses o bienes de diferentes valor. En este caso, es aceptable y no es antijurídico el sacrificar el de menor valor. Además, el estado de necesidad deja de ser antijurídico porque el autor no tiene la intención de cometer el delito, sino que lo realiza para salvar otro bien o interés de mayor valor. No hay peligrosidad por parte del autor. ¿Qué sucede si los dos bienes en conflicto tienen el mismo valor? En caso de que sean iguales los valores, la mayoría de autores dice que esto debe de resolverse en base a la casualidad. Ejemplo, un incendio de una sala de cine y, y todos atropellan pues las puertas, ¿no? Un ejemplo, estamos en el cine nosotros y de pronto empieza a incendiarse todo el cine y todo el mundo pues por naturalidad, por su vida, empieza a salir y todo el mundo, en definitiva, pues se van a pisar, se van a asfixiar entre todos, ¿correcto? Entonces, en este punto, pues, es cada claro ejemplo. ¿Mm? Requisitos. En este caso, para que haga justamente esta circunstancia, en cuanto a los requisitos, tiene que el acto sea actual e inevitable, que no provenga voluntariamente del sujeto activo. El sujeto activo no debe tener obligaciones profesionales de afrontar el peligro. Por ejemplo, un bombero sí debe sacrificar para salvar otras vidas, o también el policía, ¿no? O entre otras autoridades que puntualmente tienen ese deber. Siguiente diapositiva, ya para ir terminando. Bien, la legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? Situación de estado de necesidad que consiste en la repulsa, o sea, repeler, de la agresión ilegítima, actual o inminente por el atacado o tercera persona contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la dentro del racional proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla. Para quien actúa de esta manera, los códigos penales declaran la inexistencia de penalidad por estar exento de responsabilidad. En Roma, por ejemplo, en Italia, era lícito responder a la violencia con violencia, ¿no? Modernamente se admiten más bienes jurídicos que pueden estar protegidos por la legítima defensa. ¿Cuáles son los fundamentos? Es sustitutivo de la defensa pública, correcto, y para los clásicos el fundamento se encuentra en la imposibilidad del Estado para defender el derecho al herido en ese momento. La defensa privada suplanta la defensa pública del derecho, o del Estado, ¿no? Tiene el carácter de propósitos pues antisociales. Para los positivistas, el fundamento está en la ausencia de propósitos antisociales por parte del que se defiende. Modernamente se fundamenta en tres razones. El instinto de conservación, correcto, porque claro, yo soy policía, ¿no? Y me van a matar, entonces, puntualmente, yo quiero vivir, no quiero que me maten. El agredido, puntualmente, preserva la vigencia del derecho en momentos en que el Estado no puede hacerlo. Y el agredido tiene el interés y derechos legítimos para defender y proteger.
No pongamos el ejemplo de policía, pongamos un ejemplo de cualquier persona. En el mismo sentido, alguien me quiere matar, tiene un arma, cualquier tipo de arma, yo tengo otro arma, entonces me va a matar, es mi vida contra la vida de él. ¿Cuáles son los requisitos de la legítima defensa? Agresión ilegítima, actualidad e inevitabilidad de la agresión, la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Es la agresión ilegítima, es decir, debe de ser contraria al derecho, además de injusta, sin embargo, no es admisible contra actos legítimos. Ejemplo, el delincuente que en flagrancia responde a una agresión no puede alegar legítima defensa porque la ley permite su captura por quien lo haya visto. La agresión ilegítima supone, por tanto, una agresión, una reacción y una agresión positiva o negativa. En la agresión, es decir, conducta ofensiva que lesiona o ponga en peligro un interés del ofendido. En la reacción, que sea una reacción ante una agresión, no una acción. Y con respecto a la agresión positiva o negativa, la agresión debe de ser positiva, golpes, puñetes, patadas, o negativa, instalarse en casa ajena, por ejemplo. ¿Correcto? B. Actualidad e inestabilidad de la agresión. La actualidad se refiere a que la agresión ha comenzado a producirse. No puede reaccionar tarde. La inevitabilidad se refiere a que no hay otro recurso para evitar la agresión. Ejemplo, no existe legítima defensa cuando el agresor está forzando la puerta y el dueño de casa no avisa a la policía, pudiendo hacerlo porque hay al menos un tiempo prudente para hacerlo. La necesidad racional del medio empleado. La determinación de la necesidad es subjetiva. Debe apreciarla el agredido, es decir, si no hay otro medio para evitarla por violación del derecho. Ejemplo, si puede llamar a la autoridad, debe hacerlo. Si puede huir, debe hacerlo. Aunque este último sería pues un acto muy difícil para un cojo, ¿no? Pues la proporcionalidad racional entre agresor y agredido debe de ser apreciado para un hecho concreto. Ejemplo, si alguien es atacado con golpes, no puede reaccionar con un revólver, pero si el agresor es un boxeador, sí puede hacerlo. Nótese ello, ¿eh? Porque muchas veces he visto casos también donde un policía mata a un delincuente y el delincuente tenía solo un cuchillo y al final el denunciado es el policía, ¿no? Por homicidio. Entonces, en ese punto, pues mucha gente estaba a favor del delincuente o a favor del policía. Sin embargo, en este punto, si, digamos, yo no puedo, digamos, invocar legítima defensa cuando yo tengo un arma de fuego y el otro sí no tiene nada, o sea, no tiene ningún instrumento, no tiene absolutamente, yo lo disparo, evidentemente no habría una causa de justificación, no habría legítima defensa. Empero, como dice este ejemplo, ¿no? Si alguien es atacado con golpes, y no puedo reaccionar pues con revólver, pero si el agresor es un boxeador, sí puedo, correcto, sí puedo, porque con los golpes que me va a dar, pues me va a matar un golpe duro, me va a reventar la cara. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. El que es agredido no debe haber provocado la agresión. Si es así, es pretexto de legítima defensa, correcto. Exceso de la legítima defensa consiste en que los daños causados en legítima defensa son mayores en el agresor. Esto se debe apreciar que cada caso concreto, guiado por los requisitos, tiene que ser así. Si hay exceso, ojo, es delito culposo. La pena sería leve, incluso se llegaría a la impunibilidad. Correcto. Legítima defensa propia y la de terceros. Por regla, la legítima defensa solo se utiliza para defender y proteger bienes jurídicos propios. Por excepción, bienes y derechos de terceros. Esto para conservar el ordenamiento jurídico positivo. Correcto. Legítima defensa y estado de necesidad. ¿Cuáles son las semejanzas? Ambas están informadas por interés preponderante, ambas son causas de justificación, ahí está el estado de necesidad, defensa legítima, ejercicio de un derecho, oficio claro, cumplimiento de ley o un deber, y ambas obedecen al ejercicio de un derecho. Y la legítima defensa es un estado de necesidad, esto es género y aquella es especie. ¿Cuáles son las diferencias? La legítima defensa es una reacción, mientras que el estado de necesidad es una acción. En la legítima defensa no hay necesidad de indemnización, en el estado de necesidad puede haber tal. En la legítima defensa hay choque de intereses ilegítimos, por ejemplo, matar, y interés legítimo, por ejemplo, vida.
y en el estado de necesidad hay choque de intereses legítimos, vida, propiedad, por ejemplo, en el hurto famélico, o sea, robar algo de, digamos, de comer para no morir de hambre, siempre y cuando ya no pueda trabajar, ¿no? Aquella persona que va a un centro comercial y se robe algo para comer, ¿no? Hay una causa justamente de justificación, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, no hemos tocado ese tema. Siguiente diapositiva. No, siguiente diapositiva. Una más, repite, por favor. Atrás, atrás. Un poquito más, retrocede. Ahí nomás. Otras causas de justificación según el principio de ausencia de interés. Hay un consentimiento del ofendido, ¿no? Por ejemplo, los códigos no consideran el consentimiento del ofendido como causa de justificación. Aunque ello significa ausencia de interés, por eso el Código Penal sanciona como delito los hechos que se realizan con el consentimiento de la víctima. Ejemplo, podemos citar el caso de homicidio piadoso, por ejemplo, ¿no? Que está en el Código Penal, en el artículo 112, de la cooperación, por ejemplo, al suicidio, del artículo 103. En cambio, en el ejercicio de un derecho, está exento de responsabilidad el que en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de un deber o ley, vulnere un bien jurídico, ¿no? Está en el Código Penal, artículo 20, inciso 8. Ejemplo, el chofer que conduce cumpliendo las normas de tránsito y cuidadosamente, correcto, pero atropella a un peatón que se atraviesa repentinamente, no es responsable, aunque se debe averiguar si hubo culpa, correcto. En este caso, pues, esto tiene que así, porque si el chofer tiene todos los documentos, está conduciendo a lo que establece la norma de tránsito, a 20 kilómetros, está yendo despacio, pero sin embargo, en ese trayecto choca una persona y la persona, pues, en definitiva, pues, tiene lesiones graves, por ejemplo. En este caso no respondidamente, pues en las mitigaciones lo dirá. Lo que más sí hay es ya, digamos, una situación de aquella persona, el supuesto agraviado que se ha metido, ¿no? Dentro de esta situación. Entonces, él estaría pues ya no a imputársela más bien o a investigársele a él por esa conducta realizada, ¿correcto? El otro es tratamiento quirúrgico, por ejemplo, tratamiento médico y quirúrgico, ¿no? Es la modificación del organismo ajeno ejecutado según las normas de la ciencia para mejorar la salud física o psicológica de una persona o la belleza humana. Aquí hay consentimiento del paciente a ser operado y por otro lado estamos ante un ejercicio profesional autorizado por el Estado. El daño que causó el médico solo será punible si procedió con dolo o culpa. ¿Correcto? Pues este tipo de delitos no es como otros países, ¿no? Por ejemplo, hay mala praxis en otros países, ¿no? Pero en el Perú los delitos son pues siempre son delitos culposos, tanto delitos, digamos, un homicidio culposo o unas lesiones culposas, ¿correcto? Por ejemplo, el primero es raro y el segundo es común, ya que el médico siempre puede proceder con negligencia o impericia en este punto, ¿correcto? Pero si obró correctamente el médico, ¿no? Si obró correctamente, siendo la normatividad de salud, siendo la operación conforme a todos los detalles que establece la normativa de salud, tiene el material logístico, entonces aquí eso tiene que verse. Si ya cumplió con todo esto y no habría, digamos, ni culpa y tampoco habría dolo, pues el médico tampoco respondería penalmente por esta cosa, porque una causa justamente, ¿no? Digamos, de justificación según este principio de ausencia, ¿no? El otro tema es muerte y lesiones deportivas, ¿no? No es punible, por ejemplo, este tema, lesiones deportivas, porque el Estado fomenta el deporte. Es punible solo cuando es la causa antirreglamentaria, pero la sanción es atenuada, ¿correcto? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, quedan dos jurisprudencias rápido ya para terminar, no seguirnos a seguir estando con la familia por esta semana, digamos, larga que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay dos jurisprudencias, la primera, la legítima defensa, cumplimiento de un deber, causa de justificación y exclusión de necesidad. Este recurso en unidad número 2683 del año 97 dice, ¿no? De los hechos acontecidos se aprecia que la conducta del encausado
se encuentra amparada en las causas de justificación de legítima defensa y el actuar en un cumplimiento del deber, toda vez que las referidas causales, al tiempo de resaltar la función protectora de los bienes jurídicos que cumple el derecho penal, afirman y hacen prevalecer el derecho frente al injusto, excluyendo de plano la antijuricidad del comportamiento. Siguiente diapositiva. Y finalmente la otra jurisprudencia es, siguiente diapositiva, la antijuricidad no puede sustentarse en un solo conocimiento. Entonces, el recurso de nulidad número 416699 y señala, ¿no? Si bien el encausado intervino en los hechos en materia de autos, su actuación se limitó a desempeñar el rol de taxista. De modo que aun cuando el comportamiento de los demás sujetos fue quebrantador de la norma, el resultado lesivo no le es imputable en virtud de la prohibición de regreso, lo que determina que su conducta no es penalmente relevante, aun cuando en un momento determinado tuvo pleno conocimiento de la ilicitud de los hechos, ya que solo conociendo o ya que solo conocimiento no puede fundar la antijuricidad de su conducta. Correcto, es otra jurisprudencia. Bueno, y ya a nivel práctico, yo he tenido dos casos puntuales con el tema de la antijuricidad. Les cuento rapidito para ir terminando. Un caso de tráfico ilícito de drogas, correcto. ¿Qué pasaba? Ustedes saben que acá en Puno, los taxis no son, pues los taxis son mototaxis, las motitos esas que vienen de, ¿cómo se llama? De Tailandia, no es Tailandia, no, de la India, sí, la India. Bueno, ese es el taxi de aquí, es como la selva, ¿no? Todos esos taxis, eso es lo común aquí, eso le llamamos taxi. Y un muchacho que se dedica a ser taxista de noche, porque en la mañana es panadero, bueno, recibe justamente llamado pues de la calle, ¿no? De dos señoras oriundas de este lugar, y en sus polleras, pues, él no sabía, no tenía conocimiento, es que llevaban pues droga, llevaban cada uno 2 kilos, 4 kilos, y, y puntualmente pues la policía por inteligencia lo está llevando el muchacho al paradero, ¿no? Para que estas señoras pues vayan de viaje, lleven esa droga a otro lugar. Lo lleva, cerca de llegar a las 4 de la mañana, ¿no? Intervino la policía, ¿no? La policía antidrogas. Y bueno, los agarran a todos, los revisan y encontraron justamente droga, ¿no? Entonces, un momentito, a ver, un momentito, voy a responder hasta que me escriban. Y ahora sí. Ya, entonces, como le estaba comentando, doctores, luego los agarran a los tres, puntualmente, y bueno, los imputan, pues, por el delito de 296 y 297, ¿no? Con agravantes. Yo tomé el caso en diligencias preliminares, investigación preparatoria, y planteé justamente esta tesis. Planteé, lo claro, es típico, pero no es antijurídico, correcto. Y me fui justamente a la última jurisprudencia, ¿no? La imputación objetiva, ¿no? La prohibición de regreso, ¿no? Y la prohibición de regreso es una doctrina muy bonita de Jacobs, ¿no? Y también recién lo he hablado, pero que en definitiva aquella persona que cumple un oficio o una profesión que actúa conforme a su deber y dentro del rol, ¿no? Un rol estereotipado en la sociedad, y frente a ese trabajo aparentemente hay un delito, no puede cometer puntualmente ese delito, porque ha actuado como su rol. Su rol de este muchachito era ser un mototaxista y se gana la vida, pero no puede responder pues por la droga que ha encontrado de dos señoras. La policía y la fiscalía quiso entrometerlo en este hecho, ¿no? Por el 296 y 297 del Código Penal en grado de coautoría. Y bueno, yo postulé ello, planteé una excepción de improcedencia de acción y opinen, me dieron fundada mi excepción y justamente sobreseyeron la causa en investigación preparatoria, ¿no? Planteé justamente, claro, es típico, pero no es antijurídico, porque el muchacho, ¿no? Ha trabajado conforme a sus contornos, etcétera, ¿no? Y la cuestión que pues gané este caso, y me dieron fundada, la sala confirmó, y bueno, el muchacho es por hoy libre, está trabajando, sigue con su motito, y ya las señoras, pues puntualmente ya están, ellas sí, ¿no? Los han condenado, pues ya la defensa tuvo otro abogado, ¿no? Es un caso en principio. ¿Hay una causa de justificación?
Sí, totalmente, porque la justificación es que él actuó bajo su rol determinado, estereotipado en sociedad, correcto, prohibición de regreso, él actuaba con su deber de cuidado, el mototaxista, no tiene que responder de las personas lo que lleven sus pertenencias o no. ¿Mm? Otro caso, puntualmente es, digamos, yo tuve otro caso parecido, de una muchacha que trabajaba en una discoteca. En esa discoteca, la policía hizo operativos con la fiscalía y vieron, pues, que, eso fue en Puno, que las botellas que venían en esa discoteca eran botellas, pues, bambas, se podría decir, ¿no? Que el trago no era el trago original, sino que le habían cambiado las etiquetas, todo ello. Pues bueno, imputan investigación y imputan delitos, pues, a la señorita, a la moza, al bartender y a los de seguridad. A ellos, menos, miren, a menos al gerente, menos al administrador, menos al dueño. Listo. Todos los que trabajan nomás hay. Yo planteé igual. Bueno, puede ser típico, pero no es ¿cómo te digo? No es antijurídico, pues. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tema es de que la muchachita, al ser solo mesera, ella ha actuado conforme a un oficio, la han contratado para ser mesera, no para comprar el trago. Ella desconoce la procedencia, de dónde traerán los tragos, ¿no? En realidad los que conocen es pues, el administrador, el que compra, el dueño. Ellos son los que saben de dónde adquieren y lo ponen al personal para que brinden el servicio a los que van ahí a la discoteca. Entonces, la misma forma, planteé justamente prohibición de arresto. Claro, es típico, pero no es antijurídico, ¿correcto? ¿Mm? Entonces, esa conducta, correcto, ha estado de sus contornos, ha estado justamente actuando conforme a su deber, porque ella no tenía ni conocimiento de esto. Y bueno, en Puno igual planteé ello y me dieron fundada la excepción. Y se sobrevivió la causa, la sala confirmó y la señorita está libre hoy por hoy. Y han cambiado, ya pues la investigación se ha ido por otro rumbo, han ido a imputar ya a los... Porque yo les di el tip, no vayan al gerente, vayan al administrador, ellos deben de saber, porque ellos sí conocen verdaderamente, ¿no? Acá no tiene nada que ver ni la moza, ni el bartender hasta puede ser, ¿no? Pero el seguridad desconoce, peor, pues su trabajo es hacer seguridad, sacar a los borrachos. Miren la gran importancia de este tema de la antijuricidad, ¿correcto? ¿Eh? Es muy vital este tipo de casos porque es simple y sencillo, como hemos dicho. La antijusticia excluye justamente estas circunstancias cuando alguien obra en una causa de justificación, en legítima defensa, habla en condiciones de oficio entre todos, pues este tema es importante para que cuando tengan un caso, siempre analicen cómo fue. No vayamos a la tesis siempre de la fiscalía, sino démosle un sentido nosotros a partir de los hechos para ver si realmente hay si la conducta es antijurídica o no, y si hay casos de justificación o legítima defensa, entre otros. Muy buenas, bueno, acabamos. Muchas gracias por el tiempo. Yo me voy volando ya a una reunión ahí con la familia, estamos todavía Semana Santa, pero me ha dado mucho gusto compartir con ustedes todo este rato, de verdad muy contento hoy día, agradecer a todos, Lex Academy, como siempre, muchas gracias, y también a Karen y a todos los que han estado presentes, siempre a sus órdenes. Nos vemos pronto, sigan pasándole bien con su familia, disfruten mucho y Dios los bendiga y los cuide bastante. Hasta una nueva oportunidad, que tengan una bonita noche.